Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, pues vamos a continuar con funciones trigonométricas y el día de hoy vamos a ver identidades trigonométricas. Bueno, en primera instancia vamos a ver las funciones trigonométricas en términos de senos y cosenos. Estas identidades que yo les voy a presentar a continuación, no se las voy a demostrar porque son identidades que ustedes ya conocen de otros cursos, ¿no? Estos se pueden demostrar con ayuda del círculo unitario, pero un dato curioso que les quiero dar del seno y el coseno es que estas funciones forman una base para el espacio de funciones. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo expresar cualquier función que va de los reales a los reales en términos de senos y cosenos. En ese sentido, entonces yo podría expresar las otras funciones trigonométricas en términos de senos y cosenos. Por ejemplo, la tangente va a ser igual al seno de teta entre coseno de teta. La cotangente, entonces, dado que es el recíproco de la tangente, va a ser igual al coseno entre el seno. La secante va a ser igual a 1 entre coseno y la cosecante va a ser igual a 1 entre seno. ¿Sale? Vamos a ver una aplicación. Y mi ejemplo me dice que dada la tangente igual a 3/4 y suponiendo que el seno es negativo, determina el valor de las 5 funciones trigonométricas. Para empezar vamos a expresar la tangente, el siguiente cociente. Estamos de acuerdo que este cociente menos 3 entre menos 4 es lo mismo que 3/4 porque es menos entre menos da más, ¿sale? Entonces, haciendo uso de este cociente y sabiendo que la tangente es el cociente de seno entre coseno, yo puedo suponer entonces que el seno va a ser menos 3. Y con este menos 3 cumplo la primera suposición que dice que el seno es negativo. Pues mi primera función trigonométrica va a ser menos 3. Entonces, ¿cuál sería mi coseno? Pues sería el denominador de ese cociente, que sería menos 4. Si el seno vale menos 3 y el coseno vale menos 4, nosotros sabemos que la cotangente va a ser coseno entre seno, es decir, menos 4 entre menos 3, y eso me va a dar 4/3. La secante va a ser 1 entre el coseno. Como el coseno vale menos 4, eso me va a dar menos 1/4. Y la cosecante, esa es cosecante, me va a dar 1 entre el seno. Como el seno vale menos 3, me va a dar menos 1/3. ¿Sale? Bueno, la siguiente identidad trigonométrica que vamos a ver es la identidad de Pitágoras. Entonces, si ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras, dado nuestro triángulo rectángulo y nuestro ángulo alfa, yo voy a tener que a cuadrada, que es uno de los catetos, más b cuadrada, que es el otro cateto, va a ser igual a la hipotenusa. Ahora, esto es igual, esta ecuación que yo tengo aquí va a ser igual a entre c al cuadrado más b entre c al cuadrado. Ahora, de esta relación, yo sé seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el cateto va a ser A y la hipotenusa va a ser C, y que el coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y el cateto adyacente va a ser este, entonces me va a dar B y la hipotenusa va a ser C. Entonces, este primer cociente que yo tengo acá es, fíjense, es A entre C. Entonces me quedaría el seno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado. Esta duda la tienen constantemente mis alumnos en otros cursos, de por qué a veces pongo seno cuadrado de alfa y por qué a veces pongo seno de alfa todo al cuadrado. Es lo mismo,
¿sale? Es una convención. Simplificar la notación, ¿sale? Entonces, estas dos notaciones son equivalentes, solo es una convención, no hay ninguna diferencia, solamente se simplifica notación, ¿sale? Y bueno, entonces, regresando, entonces voy a tener seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y esta es mi primera identidad trigonométrica, o también se le conoce como identidad elemental o identidad pitagórica. Ahora, haciendo uso de esa identidad, vamos a demostrar las otras dos, que es la de la tangente y la de la cotangente, ¿sale? Entonces, el siguiente ejercicio va a ser demuestre que 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado, que es la ecuación 3. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomar nuestra identidad elemental y vamos a dividirla entre el seno cuadrado, toda, por los dos lados. Acuérdense que si dividimos de un lado, también dividimos del otro, ¿verdad? Entonces me va a quedar seno entre el seno cuadrado entre el seno cuadrado, coseno cuadrado entre el seno cuadrado y 1 entre el seno cuadrado. Ahora, ¿cuánto es 1 entre el seno cuadrado? Esto es lo mismo que poner 1 entre seno de x al cuadrado. Y 1 entre el seno sabemos que es cosecante. Entonces, esto va a ser igual a cosecante de x al cuadrado. Yo les había dicho que es por convención poner cosecante cuadrado de x. Ya no me ocupo el x, pero bueno, se entiende, ¿no? Ahora ustedes como ejercicio van a hacer la ecuación 2. Se tendría que dividir en lugar del treseno, tendríamos que dividir entre el coseno por los dos lados y les quedaría. ¿Sale? La otra identidad se denomina como identidad de ángulos opuestos. La identidad de ángulos opuestos es acerca de los ángulos negativos. Entonces, esto también se puede demostrar con el círculo unitario, pero no la voy a demostrar, solo vamos a ver la gráfica del seno y del coseno. Y espero que con esta gráfica que yo les voy a mostrar, ustedes me crean esta identidad. Si no, después la podemos demostrar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el seno de menos pi medios, por ejemplo, entonces, ¿cuánto vale pi medio? Sería 3.14 entre 2, me da arriba de 1.6, ¿no? Entonces, como por acá, me daría pi medios. Entonces, me da menos 1. Entonces, aquí me da menos 1. Ahora, ¿cuánto es el seno de pi medios del ángulo positivo? Pues también me da, ¿no? Arriba de 0.6, de 1.6, y me va a dar 1. Entonces, ahí ustedes me creen que el seno de un ángulo, del negativo de un ángulo, es menos el seno del ángulo positivo. Es decir, que si yo quisiera saber el seno de cualquier ángulo que está del lado izquierdo, lo único que yo tengo que evaluar sería el ángulo, el seno del ángulo positivo, y el resultado lo tengo que multiplicar por menos. Por ejemplo, aquí, mi ángulo positivo de menos pi medios sería pi medios, y el seno de pi medios me da 1. Ahora ese 1 lo tengo que multiplicar por menos y me daría el ángulo el seno del ángulo que yo estaba buscando, que es menos 1. Para el caso, por ejemplo, de, ¿qué será? 3 pi medios. 3 pi medios me daría como por acá y me da menos 1. Entonces, ¿cuánto me daría el seno de menos 3 pi medios? Bueno, pues sería menos 1 por menos 1 me daría 1, que sería como por acá, que es justo lo que estábamos diciendo. Entonces, esta propiedad se puede observar que sí se cumple. Ahora, para el coseno es una función
par, o simétrica, lo que quiere decir que lo que yo tenga del lado positivo, yo lo voy a repetir del lado negativo. Entonces el coseno de un ángulo negativo me va a dar igual al coseno del ángulo positivo. Por ejemplo, en pi me da que el coseno es -1 y en menos pi me da también -1. Ahora en 2pi me da que es 1 y en menos 2pi también me va a dar 1. En pi cuartos me va a dar arriba de 1 y me da un medio. Y aquí también. ¿Sí? Entonces estas identidades de los ángulos opuestos siempre se va a cumplir. Dado que mis funciones son periódicas, entonces se repite el patrón. Y como en este primer periodo, tanto en los ángulos negativos como en los positivos, se cumple esta proposición, entonces en el resto de los ángulos se va a cumplir. Ok, entonces el siguiente sería demostrar la siguiente identidad. Recuerden ustedes que para hacer demostraciones no tienen que asignarle valores, sino que para cualquier ángulo alfa y beta, cualquiera que yo ponga, se debe de cumplir la siguiente propiedad. Para hacer esa demostración, vamos a tomar en cuenta la siguiente figura. Y en esta figura yo voy a tener mi ángulo beta y mi ángulo alfa. Lo que me están pidiendo es el seno de alfa más beta. Y eso va a estar formado de aquí al centroide de mi círculo unitario y este vértice, ¿sale? Entonces, alfa más beta sería todo este ángulo completo. Y me están pidiendo el seno de este ángulo completo. Entonces, fíjense que con este ángulo completo yo puedo formar un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con el radio y con las coordenadas de este punto, como anteriormente ya lo habíamos hecho con el círculo unitario. Este triángulo rectángulo va a tener medidas de catetos y, que sería la posición de este punto, y x, que sería la coordenada x de este punto también. Ahora, ¿cuál va a ser el seno de ese triángulo rectángulo? Bueno, pues el seno de ese triángulo rectángulo, en esa suma de ángulos, va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso sería y, sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa va a valer 1, porque es el radio de un círculo unitario, entonces eso me va a dar igual a y. ¿Sale? Ok. Entonces ahí viene esto que les acabo de decir, que el seno de alfa más beta va a ser igual a y. Ahora, yo puedo formar un triángulo rectángulo para cada uno de los ángulos. Entonces el triángulo rectángulo que yo voy a formar sería el triángulo verde, y el triángulo rectángulo que yo voy a formar para alfa sería un triángulo que está proyectado sobre el radio del primer ángulo, y ese sería mi triángulo rectángulo azul. Ahora, en el punto donde se intersectan los dos triángulos rectángulos, que sería este, yo puedo trazar una recta, ¿sale? Vertical, hasta ese punto donde se unen. Y después yo puedo proyectar ese segmento hasta la altura de mi triángulo rectángulo que formo con la suma de los ángulos. ¿Sale? Entonces podemos observar que la altura y va a ser igual a esta proyección, que sería P más M. ¿Sale? Ahora, de
lo que yo les decía de los triángulos rectángulos que se forman cada ángulo por separado, yo puedo obtener las funciones trigonométricas. Entonces, observen que el triángulo rectángulo que yo formo con el ángulo beta va a tener como hipotenusa el radio, porque llega hasta aquí, hasta la circunferencia. Y también con el ángulo alfa, mi hipotenusa también va a valer el valor del radio, porque toco hasta la orilla de circunferencia. Entonces, esta hipotenusa va a valer 1. ¿Cuál va a ser el valor del seno de este triángulo rectángulo? Bueno, pues va a ser cateto opuesto, que a este cateto yo le denominé A, sobre hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. Entonces, A va a ser igual al seno de beta. Ahora, en el otro triángulo rectángulo, ¿cuál va a ser el seno de alfa? Pues va a ser el cateto opuesto al que yo denominé B sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1. Entonces B va a ser igual al seno de alfa. Ahora en este triángulo rectángulo azul, yo voy a formar un segmento que va desde el centroide de mi círculo hasta la unión de los dos triángulos rectángulos. A ese segmento yo le voy a denominar R. ¿Sale? Fíjense que este triángulo rectángulo, este cateto de abajo que yo voy a tener, va a tener esa cantidad, o sea, va a valer R. Entonces, el coseno de este ángulo sería cateto adyacente, que es R, sobre hipotenusa, que vale 1. Entonces, R va a ser igual a coseno de alfa. Ahora yo voy a tomar en cuenta, voy a considerar ahora este triángulo rectángulo, ¿sí? Que es el triángulo que se forma, que está en el interior del triángulo verde, donde el cateto de la derecha va a ser ese segmento M que va desde el eje de las X a la intersección de mis dos triángulos rectángulos. Para ese triángulo rectángulo rosa que acabo de marcar, el seno de este ángulo beta va a tener el mismo ángulo beta, no tiene por qué cambiar. Sería el cateto opuesto, entonces el seno de beta es igual al cateto opuesto, que es M sobre hipotenusa. Pero fíjense que la hipotenusa otra vez es R. ¿Sale? Entonces, si yo despejo, M va a ser igual a R por el seno de beta. Pero R ya habíamos dicho que es el coseno de alfa. Entonces, es coseno de alfa por el seno de beta. Ahora, como es una multiplicación, puedo cambiar el orden de los factores, no altera el producto, y voy a tener que M va a ser igual al seno de beta por coseno de alfa. ¿Sale? Hasta ahí yo ya descubrí cuánto vale M. Ahora tengo que saber cuánto vale P para poder saber cuánto vale Y, y con ello saber cuánto vale el seno de alfa más beta. ¿Sale? Estoy resumiendo. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos de cualquier triángulo me debe de dar 180 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo rosa, lo voy a volver a marcar, que es el más pequeño, yo voy a tener que aquí vale 90 grados. Este es un ángulo conocido, que aunque aquí le asignamos el valor de beta, sí lo conocemos. Y gamma no sabemos cuánto vale. Entonces sabemos que la suma de todos los ángulos me debe de dar 180. Beta más gamma más 90 grados, que es este ángulo de aquí, me debe de dar igual a 180. Voy a pasar el 90
restando y el beta restando. Entonces me va a quedar gamma es igual a 180 menos 90 menos beta. Ahora 180 menos 90 me va a quedar 90. Entonces gamma va a ser igual a 90 menos beta. Yo voy a tener también que todo este ángulo que está aquí va a valer 180 porque es un ángulo llano. Gamma más 90 grados, que es esta parte de este triángulo rectángulo, más 90, más delta, me debe de dar 180. Ahora yo ya conozco cuánto vale gamma y desconozco cuánto vale delta. Entonces voy a despejar delta. Delta va a ser igual a 180 menos 90 menos gamma. Voy a sustituir cuánto vale gamma y voy a hacer esta resta. Entonces me va a dar 90 menos gamma, que vale 90 menos beta. Eso es de esta ecuación que está aquí. 90, ¿verdad? Ah, esto está dentro del paréntesis. Esto va a ser igual a menos por menos da más, me va a dar beta. Entonces delta va a ser igual a beta. Entonces aquí le voy a poner beta, que es este ángulo. Entonces, ¿cuánto va a valer el coseno de beta? Bueno, el coseno de beta de este triángulo rectángulo amarillo, ¿sale? Para que no nos confundamos. El coseno de beta va a ser el cateto adyacente, que en este caso sería P, sobre hipotenusa, que vale B. Entonces, esto es igual a cateto adyacente, que es P sobre B. Entonces voy a despejar P y me sale que P es igual a coseno de beta por B. ¿Sale? ¿Qué es lo que yo les estoy poniendo aquí? Coseno de beta es igual a coseno de delta, es igual a P sobre B, y esto es igual a, ok, de nuestras notaciones pasadas, nosotros sabíamos que B vale seno de alfa. Entonces vamos a despejar P y me va a dar que seno de alfa por coseno de beta va a ser B. Entonces, recapitulando, teníamos que el seno de alfa más beta, seno de este ángulo completo, iba a ser al cateto opuesto sobre hipotenusa, donde la hipotenusa vale 1, entonces sería Y. Entonces el seno de alfa más beta sería Y. Y también notábamos que Y era M más P. M más P. Y habíamos descubierto que M valía seno de alfa por coseno de beta. Y ahora vamos a sustituir P, que sería seno de beta por coseno de alfa. Es al revés, ¿verdad? P vale seno de alfa por coseno de beta y M vale seno de beta por coseno de alfa. ¿Sale? Entonces con esto ya hemos demostrado la identidad que nos habían pedido. Y ahora restaría demostrar la otra identidad, que sería la del coseno, que sería exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora tendríamos que decir cuánto vale x. Bueno, el siguiente ejercicio es demostrar la resta del coseno. Y para hacer esta demostración vamos a utilizar la identidad anterior de la suma de ángulos para el coseno. Y vamos a utilizar la identidad de ángulos opuestos. Entonces, lo único que voy a hacer es utilizar la identidad esta que les digo de la suma de ángulos. Y yo sé que coseno de alfa más menos beta es igual al coseno de alfa más menos beta.
Como ya expresé estos ángulos como suma de dos ángulos, pues puedo utilizar directamente esta identidad. Entonces voy a sustituir, que sería coseno de alfa por coseno de menos beta, porque este sería mi otro ángulo, menos seno de alfa por el seno de menos beta. Ahora, yo sé que el coseno de menos beta me daría coseno de beta. Y el seno de menos beta me daría, no, menos seno de beta. Entonces sería coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por menos seno de beta, pero menos, con este menos se me va a hacer más. Y con eso terminamos la demostración. La otra identidad sería la diferencia de ángulos para los senos, ¿sale? Esa se demostraría como análogamente a lo que acabamos de hacer. El resto de las identidades trigonométricas se puede deducir de la suma y resta de ángulos, ¿sale? Por ejemplo, aquí pues sería con la diferencia de ángulos para el coseno, se demuestra. Esta se puede demostrar también con la diferencia de senos. El truco para demostrar esta es poner al coseno de teta igual al coseno de teta entre 2 más teta entre 2. ¿Están de acuerdo que esa suma me da teta? Entonces de ahí nosotros utilizamos la suma de cosenos o de senos dependiendo. Y voy a despejar y voy a encontrar estas identidades, ¿sale? Más adelante voy a proporcionarles el resto de las identidades trigonométricas, pero como ejercicio tienen que hacer las demostraciones de estas identidades. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico y dice, utiliza las identidades trigonométricas para evaluar las siguientes funciones. Entonces, para el inciso A, me está pidiendo el seno de 5 pi cuartos. Y eso es igual a ¿qué, muchachos? Bueno, yo puedo expresar el 5 pi cuartos como, ¿están de acuerdo que 5 pi cuartos es igual a 4 cuartos más un cuarto? Todo multiplicado por pi. Y esto es igual a 1 seno de pi más pi cuartos. Podemos utilizar esta porque tenemos pi más otro ángulo. Entonces me daría menos el seno de pi cuartos. ¿Cuánto vale el seno de pi cuartos? Ok, vamos a resolver el inciso B. Y me dice calcular el coseno de 2 pi tercios. Para esto vamos a usar el siguiente truco. 2 pi tercios es igual al coseno, ¿están de acuerdo? De 3 pi tercios menos pi tercios. ¿Por qué? Porque 3 pi tercios menos 2 pi tercios me vuelve a dar esto que inicialmente me están pidiendo. Ahora vamos a utilizar la identidad trigonométrica que corresponde al coseno, que es esta. Y observamos que independientemente del signo, yo voy a tener que esto va a ser igual al menos coseno de teta, donde teta va a valer aquí pi tercios, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a menos coseno de pi tercios. ¿Ok? Ahora, si yo no recuerdo cuánto vale el coseno de pi tercios, recurrimos al triángulo rectángulo, donde este valía raíz de 3, este valía 1 y la hipotenusa valía 2, ¿verdad? Este es el ángulo de 90 grados, este valía 30 y este valía 60.
¿Cuánto es pi tercios? Pues es el de 60 grados, ¿verdad? Ahora ese es el ángulo del que le quiero calcular la identidad trigonométrica. El coseno sería cateto adyacente, que sería el 1, sobre hipotenusa, que sería el 2. Entonces, esto es igual a menos el coseno de pi tercios, que es 1/2. Y ese es el resultado. Por último, vamos a evaluar tangente de 3 pi cuartos. Este es igual, hacemos el mismo truco del ejercicio anterior. A tangente vamos a ponerle 4 pi cuartos menos pi cuartos. 4 cuartos menos 1/4 me va a dar 3 cuartos. Esto es igual a tangente de pi menos pi cuartos. Vamos a utilizar la identidad trigonométrica. Entonces me va a dar, utilizamos esta, como es menos, entonces el signo va a ser el de abajo. Me daría menos la tangente. La tangente de pi cuartos, esto es igual a menos tangente de pi cuartos. Y la tangente de pi cuartos es igual a 1, entonces esto me da menos 1. ¿Sale? Bueno, eso es todo por hoy. Sigan al pendiente de los videos. De cualquier forma, seguimos en contacto.